C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya lo sabe que en este espacio no solamente buscamos que usted pase un momento agradable, sino sobre todo que nos permite entrar hasta la comunidad donde se encuentre, a través de la multiplataforma de C7. Y ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero a las masas encefálicas. Y déjeme decirle que la arquitectura es la expresión tridimensional de la historia del hombre. Es el espacio físico y temporal donde se impactan los hechos sociales, económicos y políticos de una sociedad y que al conjuntarlos le dan identidad. Y precisamente hablando sobre este tema, tenemos hoy la invitada a la doctora Adriana Ruiz Rasura, a la cual agradecemos que esté con nosotros. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy agradecida con la invitación. No la culpamos, doctora, que está agradecida con nosotros. Oiga, doctora, pues fíjese que en este programa lo que buscamos es la devoción hacia el libro y la investigación. Y bueno, usted se ha destacado no solamente como una intelectual, una persona apasionada del arte y que ha defendido a capa y espada nuestro patrimonio arquitectónico. Doctora, ¿a qué se dedica usted? Pues yo me dedico a conocer, me gusta leer, me gusta ver, me gusta asistir a los lugares, me gusta la cultura, me gusta el arte, entonces yo disfruto todo eso, y me gusta la docencia, me encanta la docencia. Entonces disfruto platicar con mis alumnos y llevarlos de paseo y señalarles todas las maravillas. ¿Mágica o qué se los lleva? No tanto selva mágica, pero sí por todo el centro de Guadalajara. Bueno. Y no sabes cómo nos divertimos. Sí, doctora. Así es. Entonces, yo doy clase en música y enseñarles a los músicos la importancia de la arquitectura es un verdadero reto, pero es muy gratificante. ¿Tiene una relación la música y la arquitectura, doctora? Definitivamente. Claro que sí, porque, bueno, en primer lugar, todas tienen que ver con las bellas artes, sí, ¿verdad? Entonces nacen como un proyecto, digamos, desde los griegos, con las bellas artes. La paideia. Exactamente, y pues hay que acordarnos que de alguna manera todas tienen una serie de elementos que precisamente sirven para el engrandecimiento del hombre, ¿verdad? Entonces, la música por el oído, la arquitectura por la vista. Y la arquitectura se vuelve un libro, y un libro que debemos saber leer, porque finalmente el hombre impacta en la arquitectura el desarrollo de la propia sociedad. Entonces yo al ver un edificio y lo analizo, pues ya sé más o menos de qué época fue y qué tipo de sociedad lo construyó. A ver, doctora, entonces es maravilloso. Usted dice que la arquitectura es como un libro, pero ¿qué nos puede decir, por ejemplo, una persona común y corriente que transita cualquier ciudad y se encuentra un edificio? Pues quizás solamente se va a detener a ver si el edificio está pintado o no, si es grande o es pequeño. Vamos a decirlo, nimiedades propias de una persona sin conocimiento. Pero ¿usted qué ve? ¿Qué puede ver a través de esa arquitectura? Es que esa arquitectura me dice mucho. En primer lugar, yo veo un edificio, lo analizo y por el tamaño del edificio sé que la sociedad tenía recursos para mandar a hacer ese edificio. Sí. Tenía un cierto valor cultural y estético por los adornos que le pone el edificio, en segundo lugar. Tercer lugar, el emplazamiento que tiene el edificio, la importancia del mismo desde el centro histórico del poblado, me habla de esa importancia. En cuarto lugar, veo el estado actual y entonces también me habla de la identidad del edificio con la sociedad o al contrario, el menosprecio de esa sociedad hacia ese patrimonio. Entonces me empieza a decir muchas cosas. A ver, doctora, usualmente cuando pensamos en lo que nos acaba de decir, podíamos creer que la sociedad continúa con esos cánones de la belleza, pero muchas veces no es así. Digamos, quizás se cambia por el plato de lentejas la belleza arquitectónica por cuestiones económicas, quizás por utilidad, por el mejor manejo de los espacios. ¿Esto lo podemos considerar como una evolución o como una pérdida de valores? Mira, precisamente ese libro que tienes enfrente de ti es el libro de la Casa Cañedo. Esta era una casa maravillosa que estaba atrás de Catedral, exactamente en la esquina de Hidalgo y Liceo. Esa casa se destruye para hacer la Cruz de Plazas. Sí. Una casa espléndida, conocí a su último dueño, el licenciado Juan de Dios Cañedo y Cañedo, una persona finísima, con un trato maravilloso. Y entonces él me platicó muchas historias de esa casa.
Entonces llegó una determinación, un proyecto desde el gobierno, un proyecto totalmente gubernamental, donde definieron hacer una cruz donde la catedral quedara en medio y no importaba que tumbáramos todo lo que se tumbó. Entonces, esa casa nos hablaba de una ciudad muy progresista, que tuvo la posibilidad de construir esas casas maravillosas, porque abajo era el negocio de estas gentes de los Cañedo y arriba ellos vivían. Se le conocía como la casa de los huesitos, porque todo el patio estaba tapizado con vértebras de vaca, porque ellos eran los grandes ganaderos allá en Ameca. La Hacienda del Cabezón, la Buenaventura, San Antonio Matute, todas son de ellos, eran de ellos, pues. Entonces, tú ves un edificio tan maravilloso que fue destruido para hacer una plaza. Yo no digo que no, las plazas son importantes, claro, son espacios de convivencia importantes, pero una plaza que se hizo en el trasero de la catedral. ¿Qué pasó ahí? Entonces, perdemos muchas veces una serie de historias maravillosas de nuestra ciudad en aras de un progreso que a lo mejor y muchas veces es muy cuestionable. Entonces tenemos un debate. ¿Quizás hemos perdido sensibilidad, doctora? Yo creo que sí, porque no conocemos nuestra historia. Cuando tú conoces la historia de un edificio, conoces la historia de una ciudad, conoces su desarrollo, la proteges, la cuidas, no dejas que te la destruyan. Y ese es uno de los, digamos, de los ausencias que tenemos grandes en torno a nuestro patrimonio, la falta de conocimientos, porque no leemos de nuestro patrimonio. Bueno, para amar, solamente podemos amar aquello que conocemos, doctora. Exactamente. Uno no puede amar lo que ignora, eso es una gran verdad. Así es. ¿Qué la motiva a investigar, doctora? Me encanta. Es que para mí la investigación es como un banquete. Es mi vicio. Les digo que se vuelve adictiva la investigación. Sí. Porque veo una cosa y ya quiero saber qué pasó ahí, qué onda, qué esto, qué lo otro, y me la paso. Y no puedo dejar hasta que investigo qué pasó ahí. Y entonces digo, es que eso se tiene que saber. Es que eso hay que publicarlo. Es que necesito saber más. Entonces, es como una gran rueda que nos va envolviendo, pero es una envoltura preciosa, es una envoltura motivantísima. O sea, yo soy feliz. Si pudiera vivir investigando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sería feliz. Válgame Dios. ¿Cómo define sus temas, doctora? ¿Que un día se levanta con la iluminación y dice, hoy voy a investigar cómo matar moscas a cachetadas? No, no tanto así, no. Lo que pasa es que es todo un proceso. Yo trato de leer mucho, o sea, siempre leo muchísimo, entonces, y lo que leo, trato de ir a buscarlo en fuentes. Me encanta la labor de archivo. Yo creo que en mi anterior vida o en la próxima, no sé, voy a ser ratón de biblioteca, porque me encanta estar metida entre libros viejos, entre papeles viejos. En una ocasión, en el Nettie Benson de la Universidad de Texas, después de que presenté un libro y les gustó y lo que sea, me dijeron que me iban a dar un premio. Y bueno, yo dije, ¿qué me van a dar? Bueno, mi premio fue que me dejaron entrar a la bóveda de los papeles más antiguos. Bueno, para mí fue... Casi incunables, ay Dios. No, entro yo y les digo, qué rico huele. Y voltean y me dicen, pues huele a papel viejo. Le dije, es que me encanta ese aroma porque sé que voy a encontrar maravillas ahí. O sea, imagínate, cómo uno como investigador vas viendo y buscando todo eso, y es verdaderamente una motivación muy grande. Y entonces te topas con algo y quieres saber más y más y más y más, y empiezas a leer todo y a buscar todo lo que hay alrededor de eso y aquella época, porque un hecho no surge solo. Claro. Está en medio de un contexto y hay que estudiar ese contexto para entenderlo. Entonces, digamos que el caso la busca usted y no usted la investigación. Digamos que nos estamos coqueteando diario. ¿Sí? Ellos me buscan y yo los busco. Entonces, sí es una labor de todos los días. O sea, pero ya lo trae un investigador, ya lo traes implícito en ti. Ya no cambias, ya así eres. ¿Es parte de tu naturaleza? Yo creo que sí. ¿Sí lo cree, doctora? Yo creo que sí. Yo creo que es un poco genético. Mi papá también fue un gran investigador, él de cuestiones médicas. Entonces, ya nace uno con ese prurito de saber cada vez un poquito más. Entonces, quiere uno siempre, o al menos yo siempre quiero entender por qué sucedieron las cosas. ¿Verdad? Y me sitúo, y aparte tengo una imaginación maravillosa, y a veces entro en los edificios y ya leí tanto de ellos que digo, yo ya esto lo viví, yo ya conocí este edificio, cuando en realidad nunca había entrado antes, pero siento que ya lo conocí.
de alguna forma por las lecturas que le han llevado Exactamente. hasta ese momento, doctora. Así es, sí. Entonces, la labor del investigador es constante Sí. y es una pasión, es adictiva. Es adictiva, totalmente. Doctora, si me lo permite, vamos a ir a una pausa porque ahorita que continuemos después de este corte, quisiera platicar con usted sobre si es cierto que aquello que lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. No me responda, váyalo pensando ahorita, doctora. En unos momentos más regresamos aquí a su programa C7 Letras. Está con nosotros la doctora Adriana Ruiz Rasura y estamos hablando sobre la investigación y los libros. En unos momentos más, continuamos. Con ustedes en este espacio de C7 Letras y nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura. Estamos hablando sobre la investigación y el mundo de los libros. Doctora, antes del corte anterior le preguntaba si usted creía que lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Yo creo que la academia, el estudio, es básico en el desarrollo de una persona. Claro. ¿Verdad? Entonces, entre más conoces, entre más... ahorita me voy a... recuerdo suponiendo a Sor Juana cuando decía, yo estudio no para aprender más, sino para ignorar menos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a veces no podemos exigir más de lo que puede una persona dar, pero yo creo que en nosotros está el exigirnos cada vez más. O sea, el nunca conformarnos. O sea, yo creo que desde que somos estudiantes, desde que posteriormente en nuestra vida profesional, pues hay que exigirnos y exigirnos cada vez más. Hay que exigirnos saber decir las cosas con conocimiento porque tenemos la academia o tenemos el estudio que nos está respaldando la opinión que damos. Entonces, estamos, creo, ahorita más acostumbrados a que la gente hable, pero que no reflexione en torno al discurso que da. Claro. ¿Por qué? Porque no hay esa reflexión ya. Entonces, hablamos por hablar. Entonces, creo que Salamanca nos tiene que seguir apoyando en precisamente en irnos cada vez especializando más en los temas que cada uno de nosotros nos guste. Y tenemos que realmente hacer un análisis de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero conocer, qué es lo que yo quiero dominar en el campo del conocimiento, para después poderlo yo aplicar en mi vida profesional. ¿Verdad? Porque si lo hacemos al revés, primero quiero ser profesional, aunque no sepa nada, y ya después estudio, bueno, pues es que ahí la Natura no nos dio para mucho. Domina la Natura. Doctor, usted tiene un libro sobre José Gutiérrez, el arquitecto del neoclásico en Guadalajara. ¿Qué onda con don Pepe Gutiérrez? Con don Pepe. Mira, esta es mi tesis de doctorado. Cuando inicié yo el doctorado terminé, me titulé en el 2010, fueron 5 años de investigación, precisamente porque leo mucho. Escuchaba yo que mencionaban a un pensionado José Gutiérrez, y yo decía, ¿y quién fue el pensionado? Entonces primero me puse a hacer una encuesta, a preguntarle a mis maestros. ¿Fue a pensiones primero o qué? Yo creo, sí. Pero no, resulta que no. Ah, ¿no? Mis maestros no sabían quién era el pensionado. ¿Cómo que no? Después me fui con el público en general menos. Bueno, perdón, doctora, no le preguntó al doctor Silviano. Ah, bueno, exactamente, me faltó. Le faltó preguntarle, Total, que entonces dije, voy a investigar quién fue el pensionado José Gutiérrez. Sí. Y entonces, de la nada, empecé esta investigación. Mis maestros, yo estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y me decían, ¿y quién es José Gutiérrez? Y yo, no sé, pero voy a investigar. Y entonces empecé de la nada. Eso fue un reto maravilloso para mí, porque no tenía de dónde jalar. Y entonces empecé poco a poco a buscar. A ver, doctora, para los amigos que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cómo fue ese proceso? Usted primero, ¿cómo llegó con el nombre de don Pepe Gutiérrez? Porque lo leí en Alberto Santos Coy, el historiador, el viejo, sí. Así es, lo mencionaba, el pensionado José Gutiérrez, y lo mencionaba como un arquitecto que llegó de España aquí a construir la Casa de la Misericordia. Entonces, pues lo primero que hice yo ya sabía que la Casa de la Misericordia fue proyecto de Tolsá, pues ahí voy a la Academia de San Carlos a buscarlo y no lo encontré. No encontré nada que me dijera que Tolsá estuvo aquí en Guadalajara.
Entonces me fui al archivo del arzobispado, aquí en Guadalajara, a empezar a buscar y lo empecé a encontrar. Después fui a investigar todo lo del sagrario, porque también fue obra de él. Me fui a España, al archivo de Indias allá. Cuando fui a España fue maravilloso. Porque No, se come muy bien, doctora, pues cómo no. pero sabes que la investigación te busca y te encuentra. Sí. Llego yo a un hotel, X Hotel, ahí en Paseo del Prado, y en la tarde fui a caminar y veo que enfrente está el Museo Naval. Y dije, ay, pues voy a ir a investigar qué hay ahí. Y entonces voy y les platico mi tema. Yo siempre cargo mis cartas de investigador y todo para lo que se ofrezca. Diario hay que traer la antenita, ¿verdad? Y entonces les digo, estoy haciendo esto. Sí. ¿Qué tienen ustedes de él? Les di fechas, esto, el otro, y sale José Gutiérrez. ¿Cómo? Me quedo yo, wow, qué maravilla, efectivamente. Después me voy al archivo de Indias Sí. y encuentro que se viene él a Guadalajara y era un niño de 12 años que llegó a estudiar a San Carlos, pintura, y traía pensionado de la corona porque precisamente el virrey Matías de Gálvez era de Macharabiaya, del pueblito donde él nació. Lo becaba. Lo becaba. Era una pensión, una beca para venir. ¿El pensionado? Claro. El pensionado. Ahí ya supe que era el pensionado. Y de ahí empecé a buscar. Haz de cuenta, todas mis piezas se fueron armando poco a poquito hasta que logré encontrar toda la obra de él aquí en Guadalajara, la obra constructiva. En la Ciudad de México no construyó. Tolzá nunca vino a Guadalajara. El Hospicio Cabañas es proyecto de José Gutiérrez. El Sagrario Metropolitano, proyecto de él, y el Pórtico de la Iberoamericana, proyecto de José Gutiérrez. ¿Verdad? Entonces, pues fue una tesis muy interesante. ¿Verdad? Realmente fue muy motivante irlo encontrando. Poco a poco me fui enamorando de él, debo decirlo. Es maravilloso. Se dice, doctora, que cuando uno está investigando, cuando uno llega a encontrar la verdad, cualquiera que llegue a ser, parece que es un camino recto. Pero cuando vemos en retrospectiva, fueron una serie de callejones y nudos. Sí es hasta cierto punto frustrante estar en una investigación, doctora. Sí, porque no encuentras rápido. Yo en San Carlos duré 2 semanas hojeando todos los archivos. Al final de la segunda semana lo encontré. Algo de él, cuando me dije José Gutiérrez Macharabiayo. Ahí supe. Dije, Macharabiayo, ¿qué es? ¿Un apellido? Me voy a internet y voy viendo que era un pueblo. Pero tenía 2 semanas buscando ahí. O sea, no es fácil. Hay que tener mucha paciencia y hay que no dejarnos vencer por los obstáculos, al contrario. Entonces, ahorita, como tú dices, se dice fácil, sí, pero claro. no es un proceso fácil, es un proceso muy complejo. Hay que tener mucha paciencia, mucho tesón, y decir, es que de aquí no me muevo. Mis maestros me decían, cambia de tema. Y yo, no, voy a encontrar quién fue este señor. O sea, no me muevo de aquí hasta que lo encuentre. ¿Verdad? Y poco a poquito él mismo se me fue presentando. ¿Verdad? Entonces, fui también a platicar con los maestros en México, en Guanajuato. O sea, anduve por muchos lados buscando información de él, porque en una investigación histórica tú tienes que tener las fuentes. Sí, claro. Y antes, desafortunadamente, nuestros maestros, Alberto Santos Coy, López Portillo, el maestro Pérez Verdía, no ponían las fuentes. Así es. Entonces, decían los datos y a veces no coinciden mucho. Entonces, una investigación seria tiene que tener las fuentes. ¿Dónde encontré yo el documento que me dice esto? ¿Sí? Por eso no hay un documento que diga que Tolzá construyó esto. Hay un contrato que firmó Michelena, que era el apoderado de Cabañas en la Ciudad de México, con José Gutiérrez para que viniera a construir el Cabañas, con un plan formado por Tolzá. Fui a buscar el plan en la Academia de San Carlos y no lo encontré. No hay ningún plano, nada que diga Tolzá hizo el proyecto. Entonces, si yo no lo encontré, a lo mejor mandaron algo y como fue Ciudadela el hospicio, pues se perdió, lo quemaron o lo destruyeron, pero yo mientras no veo un documento que me diga que Tolzá hizo el proyecto, yo no lo creo. De hecho, y sin embargo sí encuentro todo esto. De hecho, un maestro siempre me decía eso. Tú puedes asegurar cualquier cosa con documentos, pero si el día de mañana aparece otro documento que desmiente lo anterior, tienes que dar marcha atrás y poner ese documento. O sea, una investigación nunca es plena.
siempre existe el riesgo de que pueda ser o destruida o inclusive incrementada, doctora, en este caso. Sí, claro. Ahora, usted me acaba de decir algo, que se enamoró de José Gutiérrez. Sí. ¿Por qué, doctora? ¿Por el personaje? ¿Por lo que le costó llegar a él? ¿Por lo que hizo? Yo creo que un poquito de todo, porque sí me costó mucho trabajo y lo que nos cuesta trabajo nos motiva. Lo que más valoramos, ¿cierto? Pero también porque a mí me enterneció mucho ver cómo este niño se queda solo en la Nueva España. Sí. Encuentra unos documentos donde él pide a la Academia de San Carlos que le aumente la pensión porque no tiene ni para cubrir sus vergüenzas, así dice el documento. Entonces me imaginaba este niño solo acá, que fue poco a poco escalando. Se titula él y él es pues el ayudante de sus maestros en las grandes obras de la Ciudadela, y en fin, pero pues ya no tenía ese apoyo que iba a tener, esa sombrilla, esa protección del virrey. Entonces es cuando llega y claro, las obras importantes pues las agarraban los arquitectos renombrados. De renombre, claro. Tulsa, Constanzó, en fin, los grandes arquitectos de allá de la Ciudad de México. Entonces él se viene para acá a construir esto, se viene como maestro de matemáticas, se viene y construye también el Hospicio Cabañas y el Sagrario, y viene el movimiento de la independencia. ¿Qué hace José Gutiérrez? Él era español, entonces él va y se alista en las tropas de Calleja y deja todo aquí y lo nombran artillero, el que hacía las paraboloides de los cañones, ¿verdad? Como español que era, obviamente. Se regresa a la Ciudad de México sin nada, pierde todo lo que tenía aquí. Eso fue importante. No, y además sumamente importante, porque aquí vemos a un hombre de lápiz, de cálculo, pues construyendo, y que siente el llamado finalmente pues a defender su patria. Su patria. Muy interesante, doctora. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa y enseguida regresamos a platicar más sobre don José Gutiérrez. Continúe con nosotros. Como ya lo ve, la plática no solamente está intensa, sino está chipocluda. Regresamos. C7 Letras. Continúa con nosotros. Estamos platicando con la doctora Adriana Ruiz Rasura y nos quedamos a medias, doctora, sobre la historia de don Pepe Gutiérrez, que cuando empiezan los carambazos de la independencia decide alistarse las tropas de Calleja. Así es. Y entonces se regresa a la Ciudad de México y es nombrado director de Arquitectura de San Carlos. Y entonces aquí en Jalisco, Prisciliano Sánchez, el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Padre del federalismo. Exactamente. Entonces cierra la universidad y abre el Liceo del Estado, la universidad, el estudio laico, y entonces solicita a San Carlos un maestro de arquitectura. Y entonces se viene José Gutiérrez. Y es el primer maestro como docente de arquitectura aquí en Jalisco. Él fue maestro de Manuel Gómez Ibarra, el gran arquitecto también. Y entonces es cuando le solicitan que se haga una sede para el Congreso del Estado, y entonces el templo de Santo Tomás, que estaba abandonado, él le quita el que está al lado, lo que es ahorita la Biblioteca Iberoamericana, lo convierte en sede, aunque el Congreso nunca sesionó ahí. Pero entonces en eso viene la epidemia del cólera, ya estamos 1833, y él muere en el 34. Pero él muere y su acta, cuando encontré su acta de defunción, te juro que me partió el alma. Él muere de irritación. Irritación no había antibióticos, entonces bueno, pues alguna infección tuvo y se muere. Murió con fiebre. Murió irritado. Pero ¿sabes qué? Murió irritado también de su alma y de su espíritu, porque el Hospicio Cabañas estaba convertido en ciudadela. El Templo del Sagrario no lo había podido hacer la cúpula, que la hizo Gómez Ibarra, porque la iglesia se quedó sin recursos. El Congreso, el edificio del Congreso, tampoco se había inaugurado como tal. Entonces, no le tocó, pues. Entonces, imagínate cómo no iba a estar irritado. Estaba furioso cuando se muere. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero quitarle esa irritación a este hombre. Quiero que se conozca lo que hizo él. O sea, la labor tan importante, él cambió el estilo de la arquitectura en Guadalajara, él trae el neoclásico. Olvidémonos ya del barroco y empieza la nueva moda del neoclásico. Entonces, creo que la labor que él hizo fue muy importante.
desafortunadamente la vida no le permitió ver sus obras terminadas. Imagínate qué tristeza y qué desilusión. Entonces, por eso me he dedicado, pues, a dar a conocer. Pero ya andaba apoyando Calleja, ¿verdad? Sí. Pero bien, entonces, bueno, pues se publica el libro, pero te voy a pedir que la próxima vez que vayas al Cabañas, y al público en general le voy a pedir que se metan al Museo de Sitio. Van a encontrar al fondo un cuadro precioso de Cabañas. Y el cuadro tiene así desplegado un plano. Y dice proyecto de Joseph Gutiérrez. ¿Por qué la Mitra no puso que era proyecto de Tolsá? Ese cuadro es hecho por Felipe Castro. Claro. Entonces, o sea, ahí hemos tenido la prueba, ahí está. Claro, claro. Que no hemos querido ver. Por decir que fue Tolsá. Tolsá maravilloso allá en México. Aquí. No tuvo nada que ver con esto. Nada que ver. ¡Qué bárbaro, doctora! ¡Qué bárbaro! A ver, doctora, ya nos vamos a ir por parte de los insurgentes. Tiene un libro de puño y letra, escritos de Vicente Guerrero. ¿Qué onda con Don Chente? Otro maravilloso hombre. Es que estoy enamorada de tantos hombres. ¡Qué bárbaro! Fuertes declaraciones. ¡Qué barbaridad! Resulta que cuando estaba buscando en el archivo del Congreso del Estado, encontré un escrito de Vicente Guerrero donde le está informando a Jalisco que él es el presidente de la nación, que es muy grande el compromiso que siente, que sus hombros no van a... Responsabilidad. En fin. Entonces, cuando yo lo vi, imagínate, yo estaba ahí y vi esa firma maravillosa y hasta le hice así porque decía, es que aquí estuvo sentado, aquí estuvo firmando esto, ¡qué maravilla! O sea, esas cosas a mí me emocionan muchísimo. Porque inmediatamente me imagino... Estamos pisando los mismos lugares que tocaron los otros grandes hombres, sí, sin duda, doctora. Entonces, por supuesto que no dije nada, dije, esto lo voy a guardar. Y entonces ya terminé el doctorado y y entonces fui a buscar el documento. Y entonces conseguí apoyo de la UDG para buscar, porque resulta que Vicente Guerrero tuvo una hija, Guadalupita, y Dolorita. Guadalupita, perdón, es la esposa, Dolorita es la hija, y la hija se casa con el general Riva Palacio, y tuvieron un hijo, ¿verdad? Que es Vicente Riva Palacio, entonces el que escribe México a través de los siglos. Sí, claro. ¿Verdad? Yo no sé por qué Riva Palacio nunca se puso el Guerrero, era nomás Vicente Riva Palacio, pero en fin, pero el archivo de ellos lo vende precisamente se vendió y lo compró la Nettie Benson allá en la Universidad de Texas en Austin. Entonces, allá está todo el archivo de él. Y por supuesto, ahí voy a buscar. Y fue donde encontré maravillas de este hombre. Vicente Guerrero tuvo una calidad humana impresionante. Una certeza de lo que hacía, a pesar de haber sido un hombre con tan pocos estudios académicos. ¿Por qué, doctora? Porque imagínate que él era arriero. Los que traían la mercancía. Entonces, se decía que no sabía leer ni escribir. A ver, momento, esta firma la encontré en muchísimos documentos. La palografía, distinta, seguramente alguien escribía esas cosas, pero él obligadamente las leía y las firmaba. Ahora, si eres arriero, tenía obligadamente que saber leer para contarnos los sacos que traía de mercancía, que esto, que lo otro, en fin. Claro que donde él vivió, pues era un pequeño pueblo, nace en Tixla, ahorita que está tan conflictivo el tema, ahí nació él, ahí voy por supuesto a Tixla, ¿verdad? Y entonces, pues, tan pequeño el pueblo, no tenían muchos recursos y mucho menos tenían una educación así como importante o al menos que todos pudieron asistir a la educación. Entonces, efectivamente, él no tenía esa preparación, pero yo creo que su calidad humana era 1000 veces más grande que la preparación que hubiera necesitado tener, ¿verdad? La certeza, como te digo, de su pensamiento, de su actuación, de un hombre muy moral, muy correcto. Mira, les escribía a la hija y al esposo unas cartas, bueno, que yo lloraba leyendo, les decía, qué hombrazo, ¿cómo es posible que les haya escrito diciéndoles a la esposa en una de las cartas le dice, escríbeme y dime cuánto me amas? Imagínate la soledad de ese hombre para pedirle a su esposa que le diga cuánto lo ama. O sea, cosas, bueno, yo a lo mejor por mi sensibilidad femenina las valoro muchísimo. Decía, qué maravilloso, ¿no? Que este hombre que fue tan
tan criticado y tan duramente golpeado cuando fue presidente, cuando el Congreso lo declaró inepto para gobernar. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que eso hubiera pasado? Fuera capaz de escribirles esas cartas tan maravillosas a su esposa e hija. Entonces aquí están todas esas cartas que yo encontré firmadas por él y que las busqué allá. Estuve también en el Archivo General de la Nación, que es otro espacio maravilloso en la Ciudad de México, aquí por supuesto en el Archivo del Congreso del Estado, buscando todo lo que pudiera encontrar en torno a Vicente Guerrero. Entonces, cuando fui a Cuilapan, ahí voy donde lo matan, donde lo fusilan, me paré exactamente donde pienso yo que fue ese momento, y te juro que lo viví. Yo decía, es que aquí esto fue lo último que vio Vicente Guerrero antes de que lo fusilaran, porque lo fusilaron hincado, porque esos soldados no tenían el tamaño ni la altura que tuvo este maravilloso hombre. Entonces fue realmente, cuando vives esto, es maravilloso. A ver, doctora, ¿alguna vez le han negado la entrada a algún archivo? ¿O le han puesto trabas? Bueno, continuamos en la hora rosa. No, bueno, se dice el pecado, no el pecador. ¿Sí le ha costado trabajo a veces entrar a ciertos archivos? Sí. A veces se ponen reticentes, pero yo los convenzo. No, bueno, es lo importante. Es que es la labor, doctora, del investigador. Y sobre todo que se faciliten las condiciones para no truncar quizás trozos o partes de la historia que quizás ignoramos o nos hemos perdido. Sí. Doctora, volviendo al personaje de don Vicente, me causa mucho conflicto, debo reconocerlo, cómo se apasiona con los personajes. Conforme se va adentrando al tema, se va enamorando de él, ya me lo ha dicho varias veces. ¿Pero ha habido alguna vez alguna investigación, doctora, en el cual sus expectativas fueron más altas que la realidad? ¿Sí le ha pasado? Ahorita tengo ese problema. ¿Cómo? Tengo un grave problema ahorita. ¿Sí? Sí. Resulta que en el 2017 se cumplen 150 años de la invasión francesa y bueno, del retiro ya de los franceses y del fusilamiento de Maximiliano. Entonces me pidieron que hiciera una investigación en torno al mariscal Bazaine. Y estoy en un conflicto tremendo, porque tengo que ver la historia de México desde la óptica francesa, ¿verdad? Entonces, ahora que he estado leyendo tanto y estudiando tanto esto, la percepción que yo tenía de Juárez, no, es que se fue hasta el cielo. O sea, impresionante cómo ha ido creciendo Juárez en mí. Y en vez de crecer el mariscal Bazaine, son otros los personajes que han ido creciendo. Entonces, estoy verdaderamente en un conflicto, porque tengo que hablar de Bazaine, que se fue empequeñeciendo ante la grandeza de Juárez. No, claro. Qué maravilla, o sea. Es imposible, doctora, no admirar a Juárez después de haberlo leído. Es imposible no admirarlo. Un gran personaje, sin duda alguna. Así es. ¿Y cómo lo va a resolver? Ay, entonces, no sé, estoy en un verdadero conflicto porque fui a consultar el archivo de Bazaine, está en el Nettie Benson. Ellos fueron los que me solicitaron la investigación. Ahí están todas las cartas, precisamente, de Bazaine. Sí. Entonces, en eso estoy ahorita, viendo qué voy a hacer. Esperemos que lo logre resolver pronto, doctora, y nos venga a platicar. Continúe con nosotros, estamos con la doctora Adriana Ruiz Rasura y estamos en la parte final de su programa C7 Letras. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. C7 Letras. Y hemos llegado a la parte final de este programa. Nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura y estamos hablando sobre el mundo de la investigación, los libros y sobre todo este apasionante mundo de los archivos. Doctora, ¿el investigador tiene algún compromiso moral? ¿Tiene alguna obligación ética? Yo creo que tenemos una gran compromiso moral y ético de difundir lo que hacemos. Porque finalmente nosotros como investigadores recibimos recursos
públicos por parte de las universidades o por parte del gobierno mismo para realizar investigación. Y muchos investigadores llegan a tener, somos SNI, ya tenemos pues estamos clasificados como los mejores investigadores al ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores y ya. Pero yo creo que lo más importante, ya publicamos, ahora hay que difundirlo. Hay que ir, hay que platicar del tema, que muchas veces te quita tiempo, muchas veces no tienes ganas o lo que sea, pero es un compromiso moral que tenemos muy grande de difundir lo que hacemos, de estarlo comentando, de estar dialogándolo, de estarlo reflexionando con nuestros alumnos, con nuestros propios académicos, en espacios de investigación, en espacios de diálogo, porque si no, la investigación se pierde. Entonces, ¿dónde quedó ese recurso que se invirtió en ti para que lograras hacer todo esto si tú no lo retribuyes dándolo a conocer? No nomás es hacer el libro y publicarlo, ok, ahí está ya el libro, pero tú como autor tienes que también difundirlo. No nomás tienes que estar esperando que en las instancias te le den difusión. No, hay que estar sobre ello, hay que estarlo dialogando, platicando, comunicando. Hay que perderle tiempo a la difusión de lo que hacemos. Y no es perderle tiempo, es ganar tiempo. Claro. Porque ganamos en el diálogo. Ahorita que estamos tú y yo platicando, toda la gente que nos está escuchando, a lo mejor surja el prurito, la curiosidad de saber un poco más del tema, ¿verdad? Que sabemos que son investigaciones serias, en este caso investigaciones históricas, bien fundamentadas, que cambian un poquito nuestra historia. Tenemos que estar abiertos, como decíamos, ahorita es este cambio. ¿Qué tal si después sale otra cosa y resulta que no fue José Gutiérrez, que fue Juan de la Cotona? Bueno, hay que estar abiertos a ese cambio, ¿verdad? Pero también que lo que digamos esté sustentado en las fuentes, en lo que realmente los documentos no mienten, fueron los documentos que se escribieron en la época. Sí, claro. Nada más que hay que ir a buscarlos, hay que ir a leerlos, hay que ir a consultarlos, hay que ir a sistematizarlos en libros que nos hablen precisamente y nos justifiquen lo que estamos diciendo, que no son inventos. Doctora, ¿es válido para un investigador cuando tiene el documento y ya se puso a hacer la investigación o el trabajo en serio, ya en firme, interpretarlo? ¿Sí es válido, doctora? Porque la interpretación va a venir mucho sobre el pensamiento pues, personal, va a ser muy subjetivo. ¿Es válido hacerlo? Yo creo que los documentos nos dan la información necesaria para, desde nuestra propia óptica, hacer ese análisis. Definitivamente, cada uno de nosotros tenemos una visión, pero el contexto es el mismo. Es un hecho histórico y tuvo un contexto. Nosotros tenemos que entender ese contexto y meternos ahí para entender cuál era el pensamiento de la época, cuáles eran las costumbres, cuáles era lo que estaba viviendo política, social, económicamente ese espacio o esa sociedad. Y entonces, al meternos en el contexto, podemos darnos una idea más clara de cómo sucedieron las cosas, a que si nos quedamos nosotros desde nuestra óptica desde acá. Entonces, un hecho histórico tiene así una serie de aristas que se pueden ver desde distintas maneras. Yo lo veo desde la parte histórica. A lo mejor alguien pueda ver el hecho desde lo económico, desde lo político, desde lo antropológico. Pero mi visión histórica, ¿verdad?, es la que yo expongo aquí en mis libros, basada precisamente en la investigación y en la información que leo. Ahora, yo tengo que leer de todo, porque no nada más leí la arquitectura neoclásica que se da en Guadalajara con José Gutiérrez, sino que tuve que meterme a ver qué era lo que estaba pasando en Guadalajara. Sí, ¿cómo surge esta arquitectura? Exactamente. ¿Qué motiva? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes eran los personajes importantes que tomaban las decisiones en aquella época? Hay que conocerlos ¿Cómo también. se da el rompimiento, sin duda alguna? Exactamente. Entonces, todo eso tienes tú que ir leyendo para poder ir entrándote a la investigación y entonces ya sacar el filón que tú quieres o que tú ves. Entonces, por eso te digo que la lectura es básica, porque tiene uno que leer de todo. Claro. ¿Verdad? Pero es algo, suponiendo en el tema de la intervención francesa, es impresionante la cantidad de libros que se han escrito en torno a eso. Impresionante. Sí. ¿Verdad? Entonces yo digo, Dios mío, es que cada vez encuentro más libros maravillosos. En libros usados he encontrado
Joyas, cosas, allá en México, hay una calle, no me acuerdo ni cómo se llama la calle. Donceles. Ándale, ay, esas librerías llenas de libros usados que dices, Dios mío de mi vida, ¿qué horas voy a leer tantas cosas? O sea, es sí. maravilloso, ¿verdad? Pero tiene uno que ir leyendo para entender el momento histórico en el que sucede el hecho. Y tener en cuenta que la historia no nomás la hacen los grandes personajes, también la hacen los pequeños alfiles que están alrededor del proceso. Todos nosotros, suponiendo, estamos construyendo ahorita una historia que a lo mejor dentro de 20, 30, 50 años, bueno, pues vamos a dejar. Van a voltear a vernos. Ojalá. Ojalá, doctora. Ojalá. Y si no, no importa. Nosotros nos vamos a sentir orgullosos de lo que hicimos, o sea, al menos satisfechos de la semillita que dejamos puesta. Decían los latinos, doctora, que una máxima que tenían de vida, que una obligación del maestro era compartir o facilitarle también los caminos al alumno. ¿Usted lo considera? ¿Sí debe facilitarlos o debe de hacer que les cueste trabajo para que lo valoren? Ándele, confiésese. Y ya dudó, y ya dudó. Yo creo que el conocimiento no es fácil, no se adquiere fácilmente. Sí, estoy de acuerdo con usted. Definitivamente. No es por ósmosis. No se da por ósmosis. Pero también hay que saberlo impartir de tal manera que cause un interés, ¿verdad? Que cause reflexión, que cause dudas, que cause... Sí, que te conflictúe. Sí, exactamente, para que entonces te interese, ¿verdad? Porque si no, pues pasamos por los cursos y no nos deja nada. Pero cuando empezamos, yo creo que el maestro, el docente, realmente debe de tener, en primer lugar, el gusto por compartir. Si no tenemos ese gusto, entonces no lo contagiamos. Y yo creo que, en primer lugar, aparte del conocimiento, los chavos son muy aguzados y así se dan cuenta si sabes, si no sabes, si en fin, ¿verdad? Entonces, también los chavos nos cuestionan mucho y hay que saber también enfrentarlos, hay que saber irlos guiando, ¿verdad? Pero con certeza, con que ellos vean que uno sabe y que uno quiere compartir. Entonces, se empiezan a hacer relaciones muy padres. Yo tengo 15 años dando clases y la verdad, mis grupos son maravillosos. O sea, me encantan mis chavos. Y son chavos jóvenes de 20 años, primer semestre, segundo semestre en música o acá en el Quad. Y disfruto tanto y aprendo tanto con ellos. Y aprendemos juntos y como te digo, nos vamos a caminar a las 7 de la mañana, me verás viendo iglesias, viendo con ellos. O sea, y ellos se van empapando del gusto por la historia, por la arquitectura, por la estética, por el arte. Y entonces, al principio dicen, es que no queremos nosotros no nos interesa la arquitectura. ¿Para qué? Yo soy músico. Yo soy músico, yo voy a ser director de orquesta. Sí, les digo, pero ¿sabes tú que todo se junta? Todo tiene que ver en las artes. Le digo, por eso le dije, las musas que están ahí en el Teatro de Gollado se están peleando con las de las cariátides que están allá en la Plaza de Armas. Y me dicen, ¿qué? Sí, le dije, están peleándose siempre. ¿Por qué estas están vestidas y las otras no? Y entonces, y empiezo yo a jugar con una serie de diálogos que hago ahí en las caminadas, que los chavos se encantan. O sea, y yo a veces hasta digo, ay, ¿cómo me animo a platicarles tantas cosas? Pero eso es lo que los motiva a aprender, a seguir leyendo, a querer saber, ¿verdad? Entonces, los pongo a leer. Tienen que leer a Maquiavelo en mi clase, ¿verdad? Tienen que ver en la clase de Historia del Arte en México, pues a Miguel León Portilla, por supuesto, tienen que leerlo. Claro. Entonces, a Quetzalcóatl de José López Portillo. O sea, tienen que leer. Don Q. Exactamente, pero después hacemos obras de teatro y esto y lo. Entonces, se hace... Es una maravilla, o sea, es realmente muy padre cuando logras tú entender que tú eres el que les vas a dar a los chavos la semilla para que les guste, para que se interesen en el arte, en la arquitectura, en la cultura. Tú tienes esa obligación como docente. Y si no les das esa semilla, si no les siembras esa semilla, ¿sabes qué? Vas a pasar por alto. Yo me los encuentro muchas veces, ya, ay, maestra, ¿se acuerda de las cariátides? ¿Se acuerda de eso? Digo, eso para mí es una maravilla. Y es nuestra gran obligación.
como docentes y también como investigadores. Quod sine dolo didicit, sin envidia comunico, doctora. Aquello que sin engaño me enseñaron, sin envidia lo comparto. Exactamente. Doctora, hemos llegado a la parte final de su programa. Quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado y comprometerla a que nos siga visitando. Tú invítame y yo estaré encantada. Yo digo nada más sapo y usted brinca, doctora. Así es. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar hasta la comodidad de donde se encuentre a través de la multiplataforma de C7. El siguiente lunes nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Muy buenas tardes y continúe con la programación de aquí, de C7. Gracias. C7 Letras.